Hermanos y hermanas, feliz día lunes, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración. Y pues como siempre, hermanos, les invito a que estemos bien atentos, a que abramos nuestro entendimiento. Nos encontramos ya en la tercera semana de Adviento, tiempo de reflexión, tiempo en que nos encontramos en la espera todavía de este que va a venir y nos va a traer la felicidad, un regocijo grande para todos nosotros como católicos, si es que en realidad tenemos esa fe y esa confianza en aquel que viene a darnos la salvación, la gracia para continuar viviendo siempre con mucha fe, no preguntándonos, sino teniendo la convicción, la seguridad de que aquel que viene nos va a dar la gloria. Con esa fe tenemos que vivir siempre, con esa fe ayudando a otros a que la tengan también, a que cada uno de nosotros, mis hermanos, tomemos la palabra de Dios no solo para cada uno de nosotros, sino también para aquellos que necesitan escuchar. Hoy nos habla la palabra de Dios de cómo aquel que viene, ¿verdad?, a traer la paz, la felicidad, aunque ya se sabe, ¿verdad?, que va a morir, a eso viene, a hacerse ese cordero que vaya a ser llevado al matadero por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación. Ahorita estamos en la espera que viene a nacer de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, que dio ese sí a nuestro Señor para traérnoslo y para darnos esa felicidad, ese regocijo. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 24, versículos del 2 al 7, y luego vamos a leer del 15 al 17. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampando por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis y con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre los pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levantará una estrella, y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura de hoy día, el oráculo de Balaam. No sé cuántos de ustedes han escuchado o han leído este libro de los Números. Este libro, ¿verdad?, es del Antiguo Testamento. Moisés le había prometido al pueblo de Israel que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra nueva, a una tierra que emana leche y miel. Y entonces, cuando ellos acampaban cerca a las ciudades que iban a conquistar, muchos pueblos, ¿verdad?, no querían que ni siquiera pasaran por esa nación, mucho menos se las iban a entregar. Y cuando ellos, ¿verdad?, todos los israelitas, por orden de Dios y de Moisés, acamparon frente a la ciudad de Moab, los moabitas se espantaron, tuvieron miedo. Entonces el rey de Moab mandó buscar a Balaam para que hiciera oración en contra de los israelitas.
los israelitas, ¿verdad?, que iban conquistando ciudades que Dios les había entregado. Estos moabitas buscaron a Balaam para que éste hiciera una oración en contra de los de Israel. Pero el Dios Todopoderoso que hablaba con Balaam, no se imaginaba el rey de Moab que este hombre profetizaba en nombre de los israelitas, o sea, en nombre de Dios, Dios que venía conquistando las naciones para entregárselas al pueblo de Israel. Nunca se imaginaron todo esto. Pero este Balaam, ¿verdad?, que había venido con estos hombres de Moab para hacer esas oraciones en contra de Israel, en realidad, mis hermanos, me encantaría que cada uno de ustedes leyera este libro de los Números. Es un libro tan bello que en realidad se mete uno en aquel tiempo y se imagina uno todas esas cosas que sucedieron, cómo los israelitas iban conquistando esas tierras que Dios les había prometido, pero con mucha fe. Sabían y tenían la seguridad de que iban a llegar a la tierra prometida. Nuestra promesa de hoy día, la promesa que nosotros, por la que nos movemos, por la que tenemos fe y confianza en Dios, de que un día vamos a recibir no una tierra prometida, sino una gloria que no se acabará, una gloria que Jesús nuestro Señor cuando vino, cuando anduvo enseñando a los pueblos, especialmente a aquellos que escuchaban la palabra del Señor Jesús, Él les anunciaba y les decía que se arrepintieran de sus pecados, porque nos iba a dar una gloria que no se terminará, no se acabará jamás, en la que vamos a vivir felices por una eternidad. Por esa tierra, ¿verdad?, nosotros estamos aquí, con mucha fe y confianza en nuestro Señor Jesús. Estos pueblos, ¿verdad?, que ellos iban conquistando, Dios les daba la orden de que terminaran con todo, incluyendo mujeres, niños y hombres. Que no quedara nada en esas ciudades, solamente lo que iban a poseer, todas sus posesiones. Todo lo que era indigno de Dios era tirado y quemado, ¿verdad? Pero todo lo que estaba bien para el pueblo de Israel, lo tomaban para ellos. Dios quería, mis hermanos, que se acabara el pecado, porque en esas ciudades había mucho pecado, muchísimo, y por eso la orden de Dios era el anatema. El anatema, el significado del anatema era que se terminara con todo. Mis hermanos, Dios, ¿se imaginan si hoy en la actualidad pidiera a un profeta, pidiera a un hombre que se encargara de ir anunciándonos que nos arrepentamos, que hagamos todas las cosas de Dios según su voluntad? ¿Las haríamos? ¿Volveríamos al Señor como en aquel tiempo cuando Dios enviaba a sus profetas? En esta ocasión el Señor le habló a Balaam. Este escuchaba la palabra de Dios y le decía lo que tenía que decirle al pueblo de Moab, a ese pueblo que los israelitas iban a conquistar, a los moabitas. Los moabitas habían pedido que hiciera oración en contra de Israel. Ellos conocían de Balaam. Ellos conocían que lo que este hombre oraba ante Dios se cumplía. Y por eso lo buscaron, para que él hiciera oración en contra de Israel. Pero ellos no se imaginaban que las oraciones que él hacía eran venidas del Dios Todopoderoso, del único, del que hizo todas las cosas. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos en contra de Dios, ¿qué creen ustedes que nos va a suceder? En realidad, lo que este hombre, ¿verdad?, Balaam, profetizó fue grande para el pueblo de Israel. En los últimos versículos, fíjese bien lo que dice. Dice: palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano.
de Jacob se levantará una estrella y un cetro surge de Israel. ¿A quién creen ustedes que se refiere con esta última profecía? Se refiere a nuestro Señor Jesús. De Israel nacerá una estrella que alumbrará más que todas. Y esa estrella es Jesús, el que surge para darnos su gracia, para darnos su amor, su misericordia. Eso es lo que Él vino a anunciar. Sin embargo, muchos que entendieron, pues bien, si aquel pueblo tal vez hubiera entendido, hubiera acogido la palabra de este hombre, pues obviamente que Dios tal vez les hubiera perdonado la vida. Pero ellos con mucho más coraje se abalanzaron sobre los israelitas. Y Dios, que estaba con ellos, pues hagan de cuenta que los israelitas pasaron sobre ellos como quien pisotea unas hormigas, porque el poder de Dios así era. No era que los israelitas tuvieran tantos soldados o tanto poder, era que Dios estaba con ellos y era Él el que les daba lo que les había prometido que conquistarían. Aquellas tierras prometidas, aquellas tierras que emanan leche y miel. Eso era lo que Dios les había dicho a los israelitas, que los sacaría de la esclavitud de Egipto y los llevaría a esa tierra prometida. Y no crean ustedes que era solamente un pueblo. Por ejemplo, yo les estoy hablando en este momento de Moab, de esta nación de los moabitas, que iba a ser conquistada. No, eran muchos pueblos, muchas naciones las que ellos iban conquistando, una por una. Y Dios se las entregó en bandeja de plata. Dios se las dio porque Él les había prometido, ¿verdad?, lo que ellos tanto deseaban. Aunque muchos se levantaron en contra de Dios, muchos que no merecieron entrar en la tierra prometida por sus pecados, por su maldad y por su desobediencia. La desobediencia es la que nos lleva, mis hermanos, a cometer muchos pecados por no obedecer a Dios. Eso es lo que vemos también hoy en la actualidad, mucha desobediencia del hombre. Mucha desobediencia que nosotros miramos como ven a Dios como si fuera nada. ¿Se imaginan si Dios viniera en estos momentos? ¿Qué no haría con nosotros? Y bien merecido lo tendríamos. Porque Dios, mis hermanos, no quiere el pecado. Ama al pecador. Quiere que se convierta. Quiere que vuelva a sus pies. Pero si nosotros no volvemos nuestro rostro al Señor, ¿ustedes qué creen que nos va a suceder? Lo mismo que les pasó a muchos israelitas que cuando venían por el desierto, inclusive muchos fueron tragados por la tierra porque no escucharon y se levantaron en contra de Dios y de Moisés. Entonces Dios daba la orden de que aquella gente hiciera toda la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se la había ya anunciado a Moisés. Y como muchos no estaban contentos con lo que Moisés les decía, se imaginaban que, o pensaban tal vez, que Moisés todo esto se lo imaginaba solamente. Pero no, Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y Dios, mis hermanos, así como Él les prometió esa tierra, que aunque ni siquiera Moisés, ¿verdad?, entró a esa tierra prometida, ni siquiera él la vio, la contempló de lejos, pero fue todo. Y también fue por la desobediencia, por no haber obedecido al Señor. Por eso, hermanos, nosotros imaginémonos en este momento qué nos merecemos, qué realmente piensan ustedes que nos merecemos de Dios, el bien o el mal, porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos claramente desde que tenemos conciencia. Pero si nunca nos acercamos al Señor, si nunca nadie nos enseñó de Él, cómo amarle, cómo seguirle, cómo hacer su voluntad, pues entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Hemos estado ocupando esta tierra en balde? No.
ocupémosla como debe ser, con el amor de Dios, haciendo su voluntad, sin detenernos. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, realmente veamos en aquel que viene la felicidad completa. Así como estos israelitas, cada que conquistaban una ciudad, para ellos era un gozo. Nosotros, cuando conquistemos algo en el nombre del Señor, que también lo sea, ese gran gozo. Porque la conquista del amor de Dios no es fácil. Nosotros tenemos que sentir realmente si le amamos, para que sentamos el amor de Él también hacia nosotros. Obviamente que, como les digo, el Señor nos ama a todos, pero si nunca nos acercamos a Él, ¿cómo vamos a sentir su amor? ¿De qué manera? Si nunca hablamos con Él, nunca le preguntamos si está bien lo que estamos haciendo, si está bien que nosotros caminemos de la manera que hemos estado caminando, haciendo todas las cosas mundanas, todo eso que no le agrada al Señor. Nos encontramos en un tiempo de reflexión, en el tiempo de Adviento. Ya nos encontramos en la tercera semana de regocijo, la tercera semana de Adviento, la tercera semana que nos hace el llamado a que cambiemos, a que ya viene aquel que va a nacer en nuestros corazones y que realmente nazca en nuestros corazones, y no en eso que pensamos que poner a Santo Claus allá afuera de nuestras casas, eso no es un regocijo, eso es nada. En realidad, mis hermanos, quien viene a posarse en nosotros es nuestro Señor, y ojalá si lo tomemos, ojalá y hagamos caso de la palabra de Dios. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquellos hombres, ¿verdad?, le preguntaban a Jesús que con qué autoridad hacía lo que hacía y qué era lo que hacía. Hermanos, es muy importante que nosotros leamos todo el capítulo. Es muy importante que nos demos cuenta por qué estas palabras, por qué esto del Santo Evangelio. Porque obviamente que Jesús estaba haciendo algo que a ellos no les gustó, que ellos estaban viendo que era desagradable a sus ojos de ellos, no a los de Dios, sino a sus ojos de ellos. ¿Qué autoridad tienes para hacer lo que haces? Lo que Jesús estaba haciendo es que Jesús entró en el templo y como vio que tenían ventas de palomas, de cabras, de animales que iban a ser sacrificados para el Señor, sacrificios que las gentes vendían, o sea que no era necesario que aquellos que venían de lejos a hacer su ofrenda a Dios, no era necesario traerlo desde lejos, sino allí mismo se los iban a vender. Obviamente, mis hermanos, que en el pueblo, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer un sacrificio a Dios, iríamos a un rancho, iríamos a donde se encuentra el ganado, a buscar ese animal para sacrificarlo
y ofrecerlo a Dios. Yo me imagino de esa manera. Pero no, aquella gente tenía los animales en venta dentro del templo. Y todo eso le desagradó a Jesús. Dijo, esto no está bien. ¿Por qué hacen esto? Porque sabemos bien que la casa de Dios es casa de oración. Y Jesús tenía un gran celo por eso. Tenía un gran celo por la casa del Señor. Que así como desde que se edificó, así como Salomón, cuando la edificó, hizo oración ante Dios Padre y le dice al Señor que cada que alguien llegue a esa casa, a ese lugar de oración, escuche sus oraciones, escuche su plegaria ante Él. Cada que alguien llegue con un problema, alguna dificultad, ¿verdad?, alguna enfermedad, le pida a Dios a través de su oración en esa casa de oración, que es el templo. Y entonces, por eso Jesús, cuando entra al templo y ve todo aquello, a Él no le agrada nada. Él se enoja con la gente que se encuentra allí, vendiendo toda clase de animales para ser sacrificados a Dios. Por eso, hermanos, Dios nuestro Señor, cuando envía a Jesús, lo envía para hacerles reflexionar a aquella gente cabeza dura, para hablarle a su pueblo, a los israelitas. Para eso fue enviado Jesús, para hablarle al pueblo que Él había salvado ya una vez. Él lo quería volver a salvar de su maldad. Especialmente venía para ellos. Pero como aquellos no quisieron entender ni escuchar, por eso es que Jesús comenzó a ir a otros pueblos, a enseñarles, a que ellos abrieran su mente y su corazón a aquel que iba a darles la felicidad entera, la felicidad completa. Nunca más, hermanos, vamos a tener sufrimiento. Nunca más vamos nosotros a sufrir dolores, enfermedades, problemas o dificultades, porque nos vamos a encontrar en el regocijo eterno. Eso es lo que vamos a esperar. Por eso Jesús, mis hermanos, nos enseña ya desde ahorita qué es el significado de ese lugar, de esa casa de oración de Dios, aunque no lo dice aquí. Por eso estos hombres se molestan. Dice, Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Jesús les hacía esta pregunta, porque Jesús conocía y sabía que Juan era el que debería de haber venido para prepararle el camino a Jesús, para que todos aquellos, ¿verdad?, que andaban en pecado se arrepintieran de sus pecados y abrieran sus corazones para recibir aquel que vendría después de él. Por eso Jesús, mis hermanos, elogia a Juan el Bautista, aunque aquellos, ¿verdad?, en realidad sí sabían de dónde venía el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo venía de Dios. Todo fue una preparación de Dios para los hombres, para que aquellos abrieran su mente y su corazón al Señor Todopoderoso. Y Jesús les hace esta pregunta para ponerlos en trampa también. Así como ellos querían ponerle trabas a Jesús, también Él les dijo, a ver, contesten ustedes esto. Yo les voy a contestar lo que me están preguntando, pero primero ustedes díganme de dónde viene el bautismo de Juan. ¿Viene de los hombres o viene del cielo? Por eso ellos, mis hermanos, se pusieron a pensar en sus adentros, porque no supieron qué contestar a Jesús. No tuvieron la respuesta. Por eso le dijeron, no sabemos. Tenían miedo, eran hombres cobardes, eran hombres
que Jesús conocía su interior, de que ellos no iban a poder responderle. Por eso les hizo esa pregunta. Les dice, a ver, ustedes contéstenme. Si ustedes me contestan esta pregunta, yo les voy a decir por qué hago lo que hago. Y Jesús, mis hermanos, lo que hacía era por celo del templo, aquel que se había edificado para oración, para sacrificios, para alabar a Dios, para glorificarle. Para eso se había hecho ese lugar. Porque recordemos pues, mis hermanos, que Dios Padre, Él no habita en ninguna casa de campaña. Él no habita en ningún lugar. Él es dueño de todo. Él hace lo que quiere con las cosas. Y si Él pedía al pueblo de Israel que se hiciera lo que se hizo, es porque nosotros no nos encontramos aquí en la tierra en vano. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Dios venía en el arca de la alianza. Él les había ordenado a Moisés y a los trabajadores que hicieran un arca y que Él iba a habitar allí siempre con ellos. Y por eso, mis hermanos, cuando alguien entraba en el lugar santísimo donde estaba Dios, mucha gente moría porque, ¿se imaginan? Llenos de pecados. Y entrando donde se encuentra Dios, pues obviamente que iba a morir. Y esa arca, mis hermanos, esa arca también viene representando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. La Virgen María que trajo a Jesús 9 meses en su vientre y lo dio a luz. Dios Padre lo puso allí para que naciera en nosotros, en nuestras vidas, para que creamos en aquel que es glorioso, que es la vida eterna, que todo el que crea en Jesús no se perderá. Entonces, hermanos, sabemos bien que Dios Padre nos prepara, nos abre la mente, nos abre nuestros corazones para recibir al que viene, para recibir el amor de Dios en su totalidad. Si nosotros nos preparamos, si nosotros abrimos el corazón al Señor, si nosotros decimos sí al Señor, entonces vamos a ser tomados y el Señor nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar de su mano. Pero hay que dejar todo el pecado, hay que dejar todo aquello que nos ata, todo aquello que al Señor no le agrada, porque el que viene no es cualquier cosa, el que viene es para darnos la gracia. Entonces pues, mis hermanos, nosotros hay que regocijarnos en el Señor, hay que regocijarnos en aquel que viene a darnos la paz. Y pidamos la paz en nuestra oración por el mundo entero, especialmente en este tiempo de Navidad. En nuestras oraciones siempre digámosle al Señor, Señor, envía la paz a nuestra nación, envía la paz a nuestros pueblos de donde venimos, ¿verdad? Porque vemos cómo nuestros pueblos han sido tomados por la delincuencia, tomados por los gobiernos que no hacen nada, que solamente piensan en su bien, ¿verdad? Pues muchos han de decir, si nosotros estamos bien, ¿qué nos importan los demás? Pero nos deben de importar los demás. Ojalá hubiera personas que realmente hagan porque los gobiernos triunfen, haya triunfo en un gobierno y no maldad, que es lo que vemos en todas las naciones. Ahorita solamente se ve que pueblos contra pueblos se levantan, guerras que quieren levantarse por el simple hecho del poder. Quieren poder, quieren adquirir todo lo que aquel pueblo tiene, y si no lo adquieren, pues van a hacer guerra. Y por eso, hermanos, hay que orar, hay que pedirle a Dios, decirle al niñito Jesús que nos prepare esos corazones y nos haga dóciles a su amor, nos haga entrar en su amor, en lo que Él realmente quiere por nosotros. Para eso vino Jesús, no para que continuáramos haciendo maldad, no para que continuemos, mis hermanos, enseñándoles a otros la maldad, que es lo que vemos ahorita en la actualidad. Los padres ya no enseñan a sus hijos el respeto, ya no enseñan a sus hijos cómo ganarse
la vida diaria. No les enseñan nada. Entonces, por eso los jóvenes se van por lo más fácil, por donde hay dinero, por donde realmente ellos van a tener los bienes que con su familia no tuvieron, ¿verdad? Adquirir cosas materiales. ¿Cuántos delincuentes en México no hay? De 15 a 20 años de edad. ¿Se imaginan? Jovencitos de a tiro, en la plena vida. Y si estos jóvenes, muchos de ellos que nunca escucharon de Dios, van a ser asesinados. ¿Por qué? Porque ya no pueden salirse de esas mafias en las que se encuentran. Ahí se encuentran y nunca más van a poder salir. Y entonces, ¿a dónde ustedes creen que van a llegar? Por el simple hecho de querer tener bienes materiales ganados fácil, según ellos. Sí, muy fácil. Pero después, ¿qué puede suceder con ellos? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Por no escuchar de la palabra, por no abrirle el corazón a Dios. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios de su misericordia para que toda nuestra juventud no se pierda. Y en este momento yo les invito pues a que oremos, demos gracias a Dios por sus bendiciones también que tanto recibimos diario. Vamos a darle gracias a través de este salmo, salmo número 24, y dice así: descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Bendito y alabado sea, Señor. Tus caminos están descubiertos, Señor. Simplemente que vemos muchos que no nos adentramos. No queremos conocerte, Señor. Todavía seguimos duros de cabeza. Todavía, Señor, estamos llenos de pecado y no queremos alejarnos del pecado, Señor. Ayúdanos con tu fuerza, con tu amor, con ese amor que sientes por el mundo entero, Señor. Que tú quieres que volvamos a ti y que por eso cada año nos haces recordar que viniste a traernos esa luz y que eres esa estrella que alumbra a las naciones, esa estrella que es la fuerza de nuestra vida. Ayúdanos pues, Señor Jesús, y ayuda a aquellos que todavía dudan, que todavía no creen, que no tienen la seguridad en aquel que vino a traernos la felicidad. Señor Jesús, hazles ver su error, hazles ver lo que realmente vale la pena y por lo que vale la pena vivir en este mundo. Tú que nos enseñas, Señor, a caminar junto a ti, enséñanos, Señor, a enseñarles a otros para que caminen junto a ti también, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pedimos también la fuerza, la resistencia para resistir a aquel que nos acecha a cada instante, para resistir a aquel que constantemente nos está poniendo trabas para que no lleguemos ante ti, Señor. Para que nuestra vida sea una completa vida en ti, Señor, y no en el otro. Que aquel que nos mete el pie para que caigamos, que quiere tomarnos para con él, ayúdanos, bendito Espíritu, a tener la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para no caer, para que cada uno de nosotros siga los pasos de Jesús hasta el final, sin detenernos, y si tropezamos, nos podamos levantar con tu poder, bendito Espíritu. Tú que eres el que nos da la enseñanza, quien pone las palabras en nuestra mente y en nuestro corazón,
para continuar haciendo la voluntad de Dios. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, gracias, Madre del Cielo. Gracias por haber sido nacida para traernos aquel que nos trae la felicidad entera. Mamita María, gracias por ese sí que diste a Dios, que por ese sí nosotros tenemos la voluntad de seguir los caminos del Señor, sin tener duda alguna, sin titubear, sin pensar si será cierto o no será cierto, porque tenemos la seguridad, tenemos el entendimiento de nuestro Dios en nuestros corazones. Y por ello vamos a continuar, Mamita María, porque tú, que diste ese sí, también enséñanos a darlo nosotros al Señor. Que nunca digamos ni titubeemos para la voluntad del Señor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este compartimiento, y que ojalá que cada uno de nosotros realmente abramos el corazón al Señor. Sigamos sus caminos, no los perdamos de vista, que los caminos del Señor son los caminos a seguir, los caminos perfectos, los caminos que no debemos de perder en ningún instante. Así es que, mis hermanos, enseñemos a otros a caminar según la voluntad de Dios, y que Dios, ¿verdad?, siga siendo esa luz en nuestros hogares. Dios que envió a su Hijo para que nos dé vida y fuerza, plenitud para continuar sin titubear. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día lunes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.